Esa voz que ustedes escuchan ahí está el profesor Iván Gatón, experto en política internacional, y con él esta noche hablamos del tratamiento que se le da a las mujeres en los países musulmanes, en especial en Irán, Qatar, Arabia Saudita y Afganistán, entre otros, que es el Sharia, el código Pashtunwali, que se usa en Afganistán, la ablación. A más del 75% de las mujeres en Egipto se les ha practicado el corte o se les cercena el clítoris. Todo esto dentro del tratamiento o mal tratamiento que reciben las mujeres, ¿verdad, profesor Gatón? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, primero decir que no necesariamente la religión es la cultura, y en el caso de los países como Egipto, donde un 92.5% de las mujeres entre 19 y 49 años casadas le han practicado la ablación, es decir, le han cortado el clítoris. O en el caso de Somalia... El 75%. No, el 92%, que ronda en esa edad. Incluso hay El una 92%. campaña, por ciento, un país de 102 millones de habitantes. Otros países del África también lo practican, en Somalia más del 90%. Eso no tiene que ver con el Islam. Tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con la cultura. Y hay tribus africanas, por ejemplo, que si la mujer no se le practica la ablación, no se casa. Ahora, en el caso de Afganistán, que es la versión más rigorista, está el código Pashtunwali, es decir, los talibanes vienen de un grupo étnico que se llama Pashtun, que son, digamos, casi hermanos de la élite militar de Pakistán, y son una tribu Pashtun que practican un rigorismo tal que la mujer no puede salir a la calle si no es con un hombre. Por ejemplo, no le puede atender un médico que sea varón. Un varón. Por ejemplo, hay casos en países que me reservo el nombre por mi trabajo, que han dejado que los bomberos no entren al área donde hay mujeres porque no pueden tocarlas. Pero donde hay un fuego. Donde hay un fuego, es decir, las mujeres... Se están quemando, pero como no hay una bombero mujer, no pueden entrar, no que deben se quemen. entrar. Entonces, el tema... si llegan a una emergencia y es un caso, bueno, una emergencia como tal, un accidente, una paliza, lo que sea, y la mujer está grave, mejor se muere en la emergencia porque no le puede tocar un hombre. Solamente la puede tocar quien se casa con ella, o su padre o sus hermanos. Por eso está el problema de cómo, ahora que vemos lo que está sucediendo en Irán por el uso de la hijab, o por lo que vimos también en Afganistán con el caso de la burka, y muy especialmente ahora el caso de Irán, que tiene varias vertientes. Primero hay un tema económico. El régimen iraní se ha quedado sin dinero incluso hasta para pagar las pensiones. El régimen iraní ha tenido serios inconvenientes económicos con la inflación que ha aumentado, pero en el caso de Amani, que es una muchacha kurda, que un kurdo no es persa. Entonces esto es bueno que la gente lo sepa. Un kurdo es descendiente de aquellos que ustedes en algún momento, leyendo en historia, se encontraron que Ramsés II firmó un acuerdo con los hititas. Es decir, son descendientes directos de los hititas. Y los kurdos no son persas, igual que los árabes no son persas. Los kurdos son más rubios, están más en la zona norte, por ejemplo, la zona de Kirkuk, en Irak. Están en Turquía, hay una gran cantidad de kurdos. Esta joven, por supuestamente llevar mal la hijab, la policía de la moral, que hay otros países que tienen una policía en esa región, en esa zona, que eso es casi como una policía tipo Gestapo, donde las mujeres que en algunos países de estos son descubiertas que no usan bien la hijab, como fue el caso de esta joven, en un país que es una teocracia desde 1979 con la llegada del Ayatollah Khomeini, que llegó en un avión desde París. Nunca olviden eso, en plena Guerra Fría. Entonces, estas medidas de la policía de la moral tienen mucho que ver con algo que se llama Sharia. La Sharia viene de este libro que ustedes ven acá, es un libro sagrado con el cual hay que tener el debido respeto.
Y me permití traerlo. El Corán tiene 114 suras. Las suras vendrían a ser como lo que llamamos los cristianos los capítulos. Y tiene 6.239 aleyas que vendrían a ser como los versículos. Y me voy a permitir, en la sura de las mujeres, en el versículo, versículo no, la costumbre cristiana, en la aleya 3, para que ustedes escuchen lo siguiente. Y dice: y si teméis no ser justos con los huérfanos, casaos entonces de entre las mujeres que sean buenas para vosotros, con 2, 3 o 4. No más, pero con 4. Pero si teméis no ser equitativos, entonces con una solo o las que posea vuestra diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad. Explico. Un musulmán puede casarse con 4 mujeres siempre que las pueda mantener igual. Es decir, usted no puede tener. El tema es económico, es decir, usted no puede casarse con una mujer y entonces tener un amante y que el amante viva mejor que la mujer. O al revés. O sea, una no puede vivir mejor que la otra. No, todas deben. Aún si tiene 4, las 4 tienen que tener el mismo estilo de vida. El mismo nivel económico. Tenía un amigo. Por eso los jeques tienen varias mujeres y eso le da estatus además. Sí, pero hay que tener cuidado con como uno lo mira. Por eso decía, hay que tener cuidado con la cultura. Por ejemplo, tengo un amigo de Sudán que estudiamos juntos y él tiene 4 mujeres y yo le preguntaba que cómo él se hacía. Entonces él me explicó que la primera esposa era que coordinaba a quién le tocaba. Esa era la jefa. Esa era, sí. Y todas viven armónicamente. Se llevan bien. Se llevan bien. La gente que piensa que es un tema de desenfreno erótico, no es así, porque hay algo que se llama hadith. Y los hadith son los dichos y hechos del profeta, donde incluso hasta la práctica sexual está dada por lo que se plantea en los hadith. Es decir, que esto... O sea, no es lo que usted quiera. No es lo que usted quiere. Es lo que diga el Corán. Es lo que diga los hadith, es lo que se extrae de todo lo que el profeta hizo estando vivo. Es decir, que cualquier creatividad que usted quiera tener... No puede. No debe. No debe. Porque también hay países musulmanes, que hay musulmanes que las mujeres se van a vivir a Occidente y después... Y aprenden. Donde la cantidad de mujeres que se reponen el himen es alta. Sí. Es alta, porque somos seres humanos. Lo que sí es bueno explicar, dada la situación que estamos viendo con el tema de cómo la aplicación de la Sharia en casi todos los países musulmanes, muy difícilmente el elemento de la religiosidad se quede fuera, por algo que es importante y que a veces el mundo occidental no quiere entender. Los procesos históricos que vivió Occidente, de un Martín Lutero que apareció con unas tesis en Wittenberg, con guerras religiosas, que la Inquisición quedó de lado, la división a partir de Westfalia del Estado laico. Esas divisiones no se dieron en el Islam. En el Islam no hubo reforma religiosa, razón por la cual en el Islam usted lo que va a encontrar es que se aplica la visión del libro sagrado que es el Corán, que se escribió en el siglo VII, es decir, la hijra o égira, es decir, lo que se llama la partida, la huida del profeta Mahoma, que nació en el 570, fue en el 622. Y el Corán, que el profeta recibe a través del arcángel Gabriel, que aparece siempre como protagonista de las historias abrahamánicas, se le dicta al profeta y entonces con lo que está planteado en el Corán del siglo VII,
es que se pretende manejar una sociedad del siglo XXI. Es como si tomáramos la Biblia y que se aplicara todo en base a la Biblia. Para que tengamos una idea también de cómo se pueden dar los cambios sociales. En Estados Unidos votaron las mujeres después que las afganas. En el año 1919, las afganas estaban votando. Había un rey, a pesar de que existía el código Pashtunwali, él estableció unas reglas sociales que le permitieron a las mujeres musulmanas de Afganistán, donde se aplica el código Pashtunwali, que votaran primero que las mujeres de Estados Unidos, que votaron por primera vez en 1920. Por ejemplo, unos grandes avances que tuvo el Islam con la mujer es que cuando el profeta Mohammed bin Abdallah al-Muttalib bin Hasima, que es el nombre real del profeta, lo que pasa es que se acorta a Mahoma porque suena un poco largo, las mujeres eran abandonadas cuando nacían en el desierto. ¿Y qué hace el profeta? Las protege. Incluso uno de los problemas graves que se da al inicio del Islam es con la segunda esposa del profeta, Aisha, una jovencita, que de ahí es que viene el problema entre los chiitas y los sunitas, porque ella es hija de Abu Bakr, que es el primer califa, pero que tuvo problemas con los chiitas, que vienen de Shia Ali, que es Ali, el esposo de Fátima, primo hermano del profeta, y a la vez Fátima, hija del profeta. Y ese problema entre ambos, que no quiero entrar en muchos detalles sobre este tema para no herir sensibilidades de chiíes o de sunitas, es el que obliga a que esa libertad que al inicio le dio el profeta a las mujeres se vea coartada. Pero Occidente, para ponerles un ejemplo, hasta el año 1975, una mujer en España no podía sacar una libreta de banco sola. Eso sucede hoy en Afganistán. O, por ejemplo, en Arabia Saudita, ahora es que les van a permitir que conduzcan un vehículo o que puedan sacar un pasaporte. En la mayoría de los países musulmanes, las mujeres no pueden casarse si no tienen la autorización del padre o, en defecto del padre, del hermano. Occidente tuvo esas reformas. Por ejemplo, en Europa, las mujeres no heredaban. Hasta el siglo XIX existía el mayorazgo. Ahora, ¿qué pasó con el mundo occidental? Tuvo procesos que les permitió, por ejemplo, el mismo capitalismo. ¿El capitalismo de dónde surge? El capitalismo surge del mercantilismo, pero hay una ética, como hablaba Max Weber, que es la ética calvinista protestante, que no la tenía el catolicismo. Esa ética protestante de la que hablaba Max Weber. Pero aquí lo importante es darnos cuenta de que fueron sociedades que se quedaron ancladas y donde las mujeres también, y esto es importante porque la gente es el mundo que ve. Si una persona no está acostumbrada a tener las libertades que hay en el mundo occidental, los mismos procesos históricos, un tema cultural, cuando uno visita esos países, se da cuenta de que hay que tener el cuidado como de tener el respeto hacia esas peculiaridades. Ahora, Naciones Unidas, muchos países occidentales han tratado de presionar. Sin embargo, los principales aliados de Occidente, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, son de los países más rigurosos. Por ejemplo, viene el Mundial de Fútbol, para que ustedes tengan una idea. Se les va a permitir a las mujeres que estén en el estadio. Y usted dice, pero ¿y eso no es posible que una mujer vaya a ver un juego de fútbol? No, porque no es habitual. Pero hay un elemento importante. Mientras en el mundo occidental el tema de lo erótico es tan promovido que a veces las mujeres las presentan como si fuese un pedazo simplemente de carne, eso no se ve en el mundo islámico. La mujer es muy respetada e incluso hay que tener el cuidado. A veces uno ve
que la mujer va detrás del hombre y no necesariamente va detrás porque sea inferior al hombre, sino porque el esposo tiene que ir delante, cuidando por donde ella va a caminar. Y cuando yo le preguntaba a una joven egipcia que cómo ella se sentía, si cuando iba a un tribunal su testimonio valía la mitad que el de un hombre, me decía que no, que para ella era algo normal, porque en ese ambiente fue que se crió. Pero peor aún, le preguntaba a una madre, también en Egipto, que cómo ella se sentía cuando ella veía que la guardia y custodia de los hijos en los países musulmanes no la tiene la madre, sino el padre, porque ya todo esto está planteado en el Corán. Y aquí importante darnos cuenta de algo. Mientras los países musulmanes crecen y sus raíces están ancladas, así sea en el siglo VII, en los países cristianos, el propio Islam ha seguido creciendo porque la gente ha sentido que tiene un vacío existencial. Lo pongo, por ejemplo, una exalumna mía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una maestría en Relaciones Internacionales. Hace unos 10 años se me acerca para preguntarme sobre el Islam, porque su hija, buscando en internet, se había mostrado interesada en el Islam. Y le había hablado que ante el nihilismo de la civilización occidental, que solamente encontraba satisfacción comprando y comprando, y en la vida hedonista, ella había encontrado que el Islam era la religión que podía llenarle, no solamente en términos espirituales, sino que hay un asunto importante que el gran filósofo Friedrich Nietzsche planteaba. Él decía, si alguna religión me interesara, sería el Islam, porque es una religión de fortaleza, de dureza, y donde convierte al ser humano en una especie de monje, de una persona disciplinada. Pero no fue solamente esa joven a la cual vi interesada. Me encontré con varias muchachas de Salvaleón de Higüey también, que se habían sometido al Islam. Y luego, que siempre es una anécdota que hago, en una institución en la cual laboraba, varias jóvenes de una universidad privada de este país, de clase media, fueron a la institución con hijabs. Y les pregunté, ¿y ustedes tienen un novio musulmán? Y me respondieron lo mismo que la joven hija de la alumna de la UAS. Es que ante este mundo sin referentes que tiene Occidente, nosotros nos sentimos más espiritualmente llenas con el Islam. Tomen nota, la religión que más creció en el siglo XX y sigue creciendo en el siglo XXI es el Islam. Otro elemento que implica el crecimiento del Islam, aparte de la profunda religiosidad, tiene que ver con la solidaridad entre ellos. Las mezquitas son centros de ayuda, de asistencia, pero también el musulmán, y esto es bueno para los países donde hay muchas pandemias, plagas, que la gente tiene problemas de higiene, en el Islam usted tiene que ser muy higiénico, extremadamente higiénico. Y esto es importante tomarlo en consideración. Y no le llame sorpresa si la religión que más ha crecido al lado nuestro, ahí mismo, en Haití, es el Islam después del terremoto, por muchos de los elementos que hemos conversado con ustedes esta noche. Gracias, profesor Gatón. Qué buena clase nos ha dado hoy sobre la religión musulmana y los derechos de la mujer. Esa comparación entre cómo se ve desde una cultura a otra. Podríamos hacerle una segunda parte a esto. Gracias al profesor Iván Gatón.